la tarde. 6 y 8 minutos en Caracas. Un informe de la organización independiente Grupo Internacional Crisis reveló que cada media hora una persona es asesinada en Venezuela. Conversamos con Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Doctor Briceño, ¿cuántos muertos se registran hasta hoy? Digamos, en lo que va de este año. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Irania. Las estimaciones que podemos tener para este momento están cercanas a los 9.000 homicidios en el año 2011, en lo que va de este año. Es decir, podemos tener una proyección para el fin de año que estaríamos de una manera conservadora entre 18.000 y 19.000 homicidios en todo el país. Es una cifra muy alta, sobre todo si consideramos que hace 12 años, en 1998, tuvimos 4.550 homicidios. Es decir, que tenemos un crecimiento muy sorprendente de cerca de 4 veces más homicidios en este periodo de tiempo. Tendría que preguntarle, doctor Briceño, ¿algún factor particular para que se produzca este impresionante aumento en las cifras de homicidios en Venezuela? Yo diría que hay dos factores que coadyuvan, que actúan en este proceso. Por un lado, una decisión del gobierno de no actuar, de no reprimir, de no imponer la ley, que ha sido un elemento sostenido por muchos años. Sencillamente no es un tema de relevancia, no ha sido un tema importante, no se le menciona en las políticas públicas que ha tenido el gobierno de manera relevante. Es decir, el primer factor, pudiera decir, es que no ha hecho nada, o no ha hecho nada importante, relevante, significativo, correspondiente a la magnitud del problema. Y el segundo es que ha tenido una actitud y unas posturas que han sido negativas, erróneas. Posturas erróneas, por un lado, tienen que ver con el elogio de la violencia y el elogio de los violentos, posturas negativas que tienen que ver con lo que son las contradicciones que existen a nivel del gobierno, del propio gobierno, en los cuales un día se habla de que se va a aplicar una política de desarme, al día siguiente se dice que es muy bueno que el pueblo se arme y se coloca la consigna de las milicias como el pueblo en armas. Un día se dice que es como se puede entender que los delincuentes roben porque tienen hambre, porque tienen necesidad, y al día siguiente otro funcionario dice que no, que aquellos que se excedan van a terminar en el cementerio. Es decir, esas contradicciones, esa inconsecuencia en la política y esa confusión de entender que el problema de la violencia en Venezuela es un problema político, es un problema de lucha de clases o algo por el estilo, ha llevado a esta situación. Entonces, si tenemos que no se hace o se decide no actuar y que por otro lado lo que se elogia es la violencia, los violentos, lo que se elogia es el incumplimiento de la ley y lo que se promueve, pues obviamente tenemos las circunstancias y tenemos la trágica y dolorosa situación que hoy vivimos en Venezuela. Conversamos con el doctor Roberto Briceño del Observatorio de la Violencia en Venezuela. Ahora fíjese, este grupo internacional llamado Crisis apunta hacia un incremento en la violencia producida por los factores políticos. Piensan que esto, digamos que esos dos toletes en lo que pareciera estar partida Venezuela pudieran enfrentarse en un momento determinado. ¿Se ha contemplado esto, doctor Briceño? ¿Cuál es su opinión en relación a esta observación? Bueno, yo creo que el país está efectivamente dividido, y dividido por razones ideológicas, no por razones de grupo social o de clase social. Es interesante cuando uno hace los estudios, como lo hemos hecho nosotros en las universidades nacionales, uno lo que observa es que hay, tanto en sectores que apoyan al gobierno, que en Venezuela se llaman chavistas, como las personas, los grupos que lo adversan, hay sectores de clase alta, de clase media y de sectores populares. Cuando uno toma las cifras en conjunto, inclusive
el chavismo no es mayoría entre los sectores más pobres del país. Lo es aquellas personas que en Venezuela llamamos niní, que no están ni de un lado de otro, y hay también un porcentaje muy importante de la oposición. Con esto lo que quiero destacar es que la división del país no es, como se ha querido hacer ver en algunos momentos, una división de clases sociales. Es una división ideológica, es una división de orden afectivo, sentimental, de la gente que está muy afectivamente apegada al presidente de la República y que lo sigue de una manera bastante emocional, en algunos casos bastante ciega. Con esto no quiero decir nada de desprecio, sino bueno, como hay muchos amores ciegos, bueno, ese es el tipo de aprecio que sienten, y así al contrario hay otros sectores que lo adversan y que están en contra. ¿Va a llevar esto a un posible enfrentamiento violento en la sociedad? Yo no lo creo. Sí creo que hay muchas de las razones políticas en la explicación de la violencia, pero la violencia es delincuencial. La mayoría de los muertos que hay en el país son de violencia común y afectan tanto a opositores como chavistas. Cuando alguien va a atracar, cuando va a secuestrar, cuando se forman las balaceras y asaltan y asesinan en un autobús, en una calle de Caracas, no le preguntan a las personas si están con el gobierno o están con la oposición. Simplemente el pueblo venezolano en su conjunto es víctima de esto. Las razones políticas sí las creo que hay en dos niveles. Por un lado, porque el gobierno no decide hacer nada, porque el gobierno ha decidido no actuar. Y en segundo lugar, hay razones políticas en términos de lo que es el elogio a la violencia. El gobierno se ha dedicado a elogiar la violencia y lo hace muchas veces por razones políticas. El gobierno decide en momentos no actuar porque considera que la violencia tiene que ver con la lucha de clases, o algunos de los funcionarios consideran que tiene que ver con la lucha de clases, y que por lo tanto no está tan mal, no es tan malo que así sea. Las razones políticas están ahí, están en los funcionarios, están en los grupos ideologizados, pero resulta que esas razones políticas no son las que mueven a los delincuentes, no son las que mueven a las personas que asesinan a otros en los barrios pobres del país, porque hay que insistir, Idaña, las víctimas, las mayores víctimas de la violencia en Venezuela son los pobres, las mayores víctimas de los robos e inclusive ahora de los secuestros son sectores clase media y sectores pobres del país. No son los sectores más ricos, no son los sectores que tienen más poderosos, claro, porque esos, sean el gobierno o sean empresarios privados, tienen su propio mecanismo de protección. Pues muchísimas gracias, doctor Briceño, por estar con nosotros en la tarde de NTN 24.